Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a la mesa de Ética y Derechos del Paciente, Autonomía, Confidencialidad, Consentimiento Informado, que reúne expertas en bioéticas y salud para discutir sus principios fundamentales y la práctica médica. First. Nuestra primera invitada es Alejandra Valdés Valdés. Ella es matrona de la Universidad de Chile, magíster en bioética de la Universidad del Desarrollo, diplomada en Administración Hospitalaria de la Universidad de Chile, presidenta del Comité de Ética de Investigación en el pregrado de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana UDD, integrante del Comité de Ética Asistencial del Hospital Padre Hurtado. Ella es Alejandra. Un aplauso para Alejandra, por favor. Nuestra segunda invitada es María Inés Gómez Bradford. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, médico especialista en salud pública de la Universidad Católica, magíster en bioética del Instituto Borja de Bioética de España, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, profesora titular de la Universidad del Desarrollo, docente del Centro Bioética de la Universidad del Desarrollo e integrante del Comité Ético Científico del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Un aplauso para ella también. Y en tercer lugar integra esta mesa Lorna Luco Canales. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna, especialista en salud pública de la Universidad de Chile y magíster en bioética de la misma universidad, diplomada en gestión de instituciones de salud. En el área académica, ella es profesora de pregrado en ética y salud pública y es integrante y vicepresidenta en los comités de ética científica del Hospital de Salud del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y del Hospital Padre Hurtado. Una cosa. Las invitamos a pasar, por favor, para hacer su presentación. Muy buenos días a todos los participantes en esta mesa, que es un logro llegar aquí, así que doble agradecimiento, ¿no? Porque hicieron un esfuerzo más. Muy agradecida la invitación al comité organizador y muy sorprendida, como han dicho otros relatores en este congreso, de este lema, nada de mí sin mí. Y porque nosotros, los que hemos hecho gestión en salud, trabajamos muchas veces y debemos reconocer con muchos sesgos. Sesgos del equipo que integramos, sesgos de la población que atendemos, y eso nos hace que las participaciones siempre sean parciales y no muchas veces de los incumbentes, como se dice ahora, ¿no? Y creo que hemos avanzado bastante en las últimas 2 décadas, invitando a participar a las comunidades, siendo más transversales en la gestión, pero todavía nos falta, y este es un esfuerzo que suma a esa participación. Mi presentación, que pretenderá ser acotada a los 15 minutos, va a caminar en esta agenda por cuáles derechos, que ya están un poco definidos en las líneas del Congreso, cuáles son las prioridades en el contexto actual, cómo los abordamos, los derechos de los pacientes en este contexto ético, moral, y qué se necesita o qué necesitamos, porque inevitablemente nosotros vamos a estar al otro lado de la vereda en momentos de nuestras vidas, y el que no lo haya estado es agradecer a todo lo que hay en el mundo, porque siempre tenemos la posibilidad de estar enfermos. Para terminar, con las conclusiones y sugerencias, que bueno, se han dado muchas sugerencias hoy día. Tuve el agrado de participar en las primeras conferencias y creo que vamos a ser reiterativos en algunos aspectos, pero vale la pena. Y partiendo por esto, ¿cuáles derechos? Podemos referirnos a las leyes y podemos referirnos a las leyes con números
y los que hacemos gestión nos aprendemos los números de las leyes, y cuando hacemos clases los decimos los números de las leyes, pero la verdad es que el derecho y vinculado con la ética va mucho más allá que eso. Y por eso he elegido que esto también ha sido parte de la temática profunda de este congreso, la atención centrada en la persona, ¿no? Y esto es más que en el paciente, fíjense, a mí me gusta más lo que dijo el segundo expositor. El primero habló de la atención centrada en el paciente, que está bien en un modelo de gestión, pero atención centrada en la persona, porque antes de ser pacientes somos personas. Y esta atención centrada en la persona justamente se basa en estos valores rectores que dirigen la vida de cada individuo y que son absolutamente distintos entre todos nosotros. Todos nosotros, cuán números seamos acá, tenemos una mochilita con valores que nosotros sabemos que desde el punto de vista ético traemos de nuestras familias primero, de nuestros colegios, de nuestras universidades y del mundo donde nos movemos, de las comunidades, etcétera. Y aquí, tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, de la dignidad del paciente, la persona que vamos a atender, esta dignidad que no se da ni se quita. Recuperemos la dignidad nunca, o sea, la tenemos siempre, nunca la perdemos, no hay un tercero que nos dé dignidad o nos quite dignidad. La dignidad es una condición de nosotros como personas. El respeto al derecho a la autonomía, que la vamos a desmenuzar un poquito, cuánta autonomía en realidad tenemos. Evaluar las capacidades de las personas para ejercer sus derechos. ¿Les estamos dando las herramientas para ejercer sus derechos? Las singularidades de cada persona, lo global, la interdependencia, el medio, etcétera, que se van a referir mis colegas y amigas aquí que me acompañan. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, como les decía, ustedes ya están un poquito demarcadas, ¿no es cierto?, en el contexto actual, este modelo de atención centrada en la persona, de atención centrada en las necesidades, en los valores, en los principios que rigen, pero también tenemos que considerar cómo estamos haciendo, y en eso escuchaba yo las preguntas también de la mañana, cómo estamos haciendo las cosas. La memoria que de repente me hace travesura, pero alguien dijo muy cierto, y lo pensé en la mañana frente a una de las personas que asistí, que preguntó: a problemas iguales, soluciones distintas. Y hoy día hay un tema que seguimos haciendo las cosas, como decía el expositor de la mañana, nuestro colega de Argentina, decía, bueno, estamos resolviendo con tecnología del siglo XXI, pero con gestión del siglo XIX, y yo creo que nos hemos quedado pegados en algunas cosas, y hemos abandonado otras, como son la integridad de la atención, el médico de cabecera, el profesional que atiende todo eso ya ha pasado, ¿no es cierto? Estamos subespecializados, y también se han fragmentado los servicios. Hay una disociación entre los niveles de atención, hay una desconfianza entre los niveles de atención, y eso, por supuesto, afecta los derechos de las personas. Y he puesto aquí una pequeña frasecita, que es la escucha activa. La escucha que tiene que ser centrada en la narrativa de las personas. Nosotros escuchamos a las personas, obviamente. Un colega mío decía, tenemos 2 orejas y una boca, para escuchar el doble y hablar la mitad, ¿no? Pero la verdad es que escuchamos lo que queremos escuchar, lo que a nosotros nos interesa, y de repente las personas nos dicen cosas que decimos, no, esto no tiene que ver con el contexto, esto está mal. Y yo tuve largo tiempo de asistencialidad y sé que los pacientes que están enfermos nos dicen la verdad. Y en segundo lugar, abordar la autonomía, el consentimiento, ¿no es cierto?, esta capacidad que se supone que tenemos todas para autogestionar nuestras decisiones en salud con relación a la atención misma. Y en tercer lugar, el respeto por la privacidad, el respeto por la confidencialidad y el resguardo de la intimidad. ¿Qué necesitamos qué se necesita y qué necesitamos, como dije anteriormente, porque somos todos los que vamos a tener esta necesidad para percibir una buena atención? Y también escuchar en la mañana que ya se ha dicho esto. Necesitamos que quien acude a nosotros por demanda de resolución de alguna problemática se vaya con esa sensación de satisfacción que es inmediata. Cuando se sale del hospital, cuando se sale de la clínica, cuando el pariente lo está esperando afuera del box y le pregunta, ¿cómo te fue? Y uno dice, más o menos. Otro dice, bien. Otro dice, no, ¿sabes qué? No me gustó cómo me atendió, no me dijo nada, no me miró, estaba mirando el celular. Un desagrado.
Esa es una sensación, es una emoción. Los seres humanos nos movemos con las emociones. Por lo tanto, protocolos, guías, normas, calidades son todas siempre imprescindibles, pero no es todo. Los seres humanos actuamos con energía y las energías se mueven, las energías se transmiten. Por lo tanto, aquí es importante saber eso, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos que propender a que la persona salga con la sensación de satisfacción que esperaba. Esta atención centrada en la persona tiene varios elementos, y ya el colega en la mañana los decía. Tiene elementos del respeto del valor y las necesidades de las personas, y yo ya lo dije, pero también hay que preocuparse de qué patología. No todas las personas vienen por las mismas enfermedades. Y aquí los modelos de atención son muy importantes, porque nosotros trabajamos durante décadas, por lo menos nosotros tenemos varias décadas ya de profesión, y en principio siempre trabajamos con el modelo de atención de la enfermedad de urgencia, la enfermedad aguda, ¿no? Y eso es diferente porque hoy día estamos afectados por la pandemia de enfermedades crónicas, necesitamos otro modelo, y en esto se ha avanzado también. Y a mí me ha dado mucho gusto, sobre todo en los últimos 15 años, los modelos de acompañamiento de los pacientes, sobre todo por los niveles de atención. Hay experiencias muy, muy satisfactorias al respecto, y ahí los pacientes sí ejercen su derecho de una buena atención de salud. Pero también tenemos que hacernos cargo de la provisión de servicios. ¿Cómo están los recursos? Chile es un país muy desigual, hablando en el contexto de nuestro país. Es un país distinto en lo rural, en lo urbano. Las personas no tienen las mismas atenciones. Hay concentración de especialistas donde hay focos de desarrollo de especialidad. Tenemos, por otra parte, situaciones de alejamiento y de conexiones con las grandes ciudades que son importantes. ¿Podemos dar, como decía alguien, esta atención centrada en la persona a cada uno? Difícil. Tenemos que ser capaces de revisar esos temas. Y por supuesto, esto se aprende. No es algo que alguien traiga en un gen en la atención centrada en la persona, se aprende, se capacita, se entrena. Y lo más importante es transmitir, también como lo decían en la mañana, la veracidad y transparencia de qué es lo que podemos entregar. Porque cuando somos grandilocuentes y decimos que es todo para todos y que usted tiene la atención segura y la persona llega y se encuentra con que no resuelve ni la mitad de lo que va a pedir, ¿no es cierto? Esa frustración se va transformando en rabia, se va transformando en ira. Y si además la centrada en la persona está centrada en el computador, mirando que es necesario, porque yo escribo también mirando el computador, porque los que no somos nativos digitales nos cuesta esta cosa. Pero el tema es que en algún momento tenemos que ser capaces de comunicarnos, y comunicarnos, como decía anteriormente, desde la emoción, desde la energía. Siguiendo con este tema de la autonomía, que se traduce en este paradigma que todos hemos aprendido, consentimiento informado, y yo no pierdo la oportunidad de decir que a mí no me gusta esta palabra, consentimiento informado, porque aquí en Chile consentir es como asentir a priori, como si yo consiento ya estoy diciendo que sí, y eso es difícil para la población que de repente no tenemos mucho conocimiento del lenguaje. Yo quisiera que alguna vez, como se trasladó también en la limitación de esfuerzo terapéutico a adecuación de esfuerzo terapéutico, se trasladara este modelo de lenguaje a una decisión informada y una decisión compartida también. Y las preguntas son, ¿tenemos todos los grados de libertad para ejercer nuestra autonomía? Difícil. Hay una parte importante de la población que no lo tiene. No tenemos libertad, somos a lo mejor partes privilegiadas de poder elegir el médico tratante, la clínica donde nos vamos a atender, la hora en que nos vamos a operar, el fin de semana, doctor, porque después me voy de vacaciones. El 75-80% de la población no puede hacer eso. Entonces, los grados de autonomía, cuando de repente defendemos la autonomía, me va a salir lo paliativista, al final de la vida, o defendemos la autonomía al principio de la vida, etcétera, tenemos que defender la autonomía en todo el ciclo vital, ¿ya? Y este tema del consentimiento, cuando el profesional está entregando el formulario, ¿tiene conciencia de que ha hecho todo el proceso de información de manera que el paciente entienda? El paciente, la persona que lo está recibiendo, ¿tiene conciencia de las consecuencias que va a tener firmar el papelito? Firme el papelito porque si no, no entra al pabellón, ¿sabe? No puede entrar. Eso se da, lo saben, ¿ya? Bueno. Y en último,
no el menos importante, este derecho a la privacidad, a la confidencialidad y el resguardo de la intimidad. Ahí escuchaba también que se referían a la doctora Yarza en relación al tema de la intimidad, que también yo lo toco acá. Y separo la privacidad, porque la privacidad del resguardo de los datos sensibles hoy día es un tema que está en riesgo. El uso de las tecnologías de información y comunicación obviamente nos ha traído un desarrollo pero impresionante, sobre todo para los que veníamos del papel y del gráfico en papel cuadriculado, ¿no es cierto? Y en los papelógrafos para presentar, obviamente esto es un avance pero inimaginable. Pero el riesgo de todo lo que hay en las plataformas, en la nube, ¿no es cierto? O el riesgo de lo que hay de repente en los computadores, en los servidores, es muy alto. Y son datos sensibles, son datos de la salud de las personas, son datos donde las personas nos han entregado su confianza, nos han entregado, y eso se debe cuidar siempre, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene sus luces y sus sombras, sus fortalezas y sus debilidades. Y aquí, para referirme a la confidencialidad y a la intimidad, también esto es aprendido, esto se aprende. Esto está dentro de las competencias que debemos adquirir todos los que trabajamos en salud, pero tiene que ver con las habilidades y las actitudes. Y esto se aprende y debe ser aprendido, porque nunca podemos faltar a esa confianza que nos entrega la persona, que nos entrega su intimidad emocional, su intimidad psicológica, su intimidad corporal, como no hace con ningún otro desconocido. Cuando la persona entra en nuestro box, que no lo conocemos, y le decimos tiéndase en la camilla y desvístase, ningún otro profesional puede lograr eso en 5 minutos, ¿no? Y eso no lo podemos traicionar nunca, jamás, ¿no? Y en esto me quiero detener el último minuto de mi presentación o los últimos 2 minutos, para decir que la gran tarea que tenemos también en las instituciones, que yo diría, no me atrevo a decir porcentaje, pero el gran porcentaje hoy día están transformadas en instituciones docentes, asistenciales docentes, tanto en lo público como en el privado, decirle que nuestra juventud aprende por modelo. Entonces, cuando de repente nos quejamos de que los chiquillos son indolentes, de que los chiquillos están en otra, preguntémonos qué está haciendo la gran mayoría de las personas que están ahí. Cuando disociamos la teoría de la práctica, que yo lo he visto, cuando disociamos, saluda al paciente, pregúntele su nombre, pregúntele si lo puede examinar, y él o la docente llega a la pieza y destapa al paciente y empieza a proceder a la palpación para explicar cómo se toca el hígado, y los chiquillos quedan como perplejos porque el profe no preguntó o la profe no preguntó nada de lo que teníamos que contestar en la prueba. Entonces, ¿qué estamos haciendo, digamos? La autocrítica, como decía el presentador, y yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dijo, es muy importante. Así que eso es fundamental. Resumiendo, ¿no es cierto? Tenemos que reforzar estos modelos que dan la posibilidad a las personas de ejercer sus derechos. De avanzar. Tenemos que hacernos cargo de los valores, tenemos que hacernos cargo de las necesidades, y en eso hemos avanzado. Tenemos que diseñar estrategias y nuevas formas de atender, y tenemos que considerar también que la medicina avanzada y la evidencia también fue un salto fundamental para todos nosotros quienes trabajamos en gestión clínica administrativa, pero que guías, protocolos y normas insoslayablemente tocan con esto que somos personas en singular y somos todos distintos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y agradecida de la invitación y de esta instancia, que es una instancia para compartir, una instancia para intercambiar, para de alguna manera nutrirnos y ver
¿Qué nos está pasando al interior? Lo que yo voy a abordar es desde la mirada de la comunidad, porque cuando hablamos de ética y derechos del paciente, que también tocó la doctora Luco, preguntando quién es el paciente, quién es. Y ya ella abordó bastante en ese tema, ¿no? El paciente está en una isla. Somos seres que vivimos en sociedad. Por lo tanto, no estamos abandonados, no estamos solitarios y nuestra relación no puede dirigirse exclusivamente a esa persona. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos? ¿Cuáles son los determinantes sociales que tenemos alrededor? ¿Quiénes le acompañan? ¿Quién es esa familia que está atrás? Usted es hijo, usted es la esposa, usted es el esposo, y nos vamos por los aspectos legales. Pero no nos olvidemos que tenemos una cantidad de personas que viven solas o viven acompañadas de amistades, de un vecino. Por lo tanto, esta familia, que no es la familia exclusivamente legal o consanguínea, también tenemos lo que hoy día podemos llamar una familia social, que es la que se preocupa y que muchas veces tampoco se preocupa de esa persona. Tenemos hoy agrupaciones de pacientes, familiares, que están atentos a qué es lo que ocurre con ese ser que necesita de atención, que necesita relacionarse de esos conocimientos, pero no solo de los conocimientos, sino también de las actitudes, de todas esas virtudes que vamos desarrollando y de las cuales nos vamos nutriendo unos a otros. Y de la sociedad, esa sociedad organizada o no, los medios de comunicación, las redes sociales. Y todos hemos visto como cuando ocurre algo y las redes explotan, ¿cierto? Antes que salgan en los medios formales de comunicación, las redes ya han diseminado la información. Entonces, estar atentos. Cuando hablamos de derechos de las personas, no solo estamos hablando de derechos legales, sino también aquellos derechos morales. ¿Cuáles son los fines de cada una de estas organizaciones que están ahí? Con el ojo atento, con el oído atento. Quienes han trabajado conmigo siempre me han escuchado aquello que yo planteo. Las paredes de las instituciones tienen ojos, tienen oídos, pero también tienen boca. Porque lo que ocurre al interior también se sabe al exterior. Entonces, estemos atentos a ejercer lo que hacemos con honestidad, con transparencia, con dedicación, con una mirada centrada en el otro. Entonces, tenemos situaciones, gente, contextos que nos están controlando. ¿Qué nos controlan? ¿Tuve oportunidad para acceder? Cuando llegué a preguntar, ¿pude hacerlo de forma expedita o desde la reja? Y aquí mismo, yo que hace años que no venía para acá, me sorprendí de ver todo de alguna manera protegido, ¿cierto? Las situaciones nos obligan. Nosotros que hemos estado las 3 en el Hospital Padre Hurtado, fue el primer hospital que tuvo blindaje. Pero ese blindaje que es físico, ¿también lo hacemos nosotros en lo personal? ¿Qué pasa a la hora de las visitas cuando hay personas hospitalizadas? ¿No desaparece toda la gente? Los funcionarios desaparecen.
Entonces, si alguien quiere preguntar, ¿a dónde se dirigen? Respuesta que uno escucha muchísimas veces: no es mío, no sé. Entonces, esa calidad de la atención, de la que nos hemos llenado de protocolos, de normas, que tuvieron muy buena intención, un tremendo objetivo. ¿Hasta qué punto las estamos llevando a la práctica pensando en las personas? Esa calidad técnica va a generar resultados. Y eso lo tenemos que tener presente. ¿Sí? La resolutividad que nombraba recién la doctora, ¿no? El temor de la familia cuando alguien se hospitaliza, cuando alguien se va a someter a un procedimiento. ¿Cómo irá a salir? ¿Cómo irá a resultar? ¿Me dan respuesta a las inquietudes que tengo? Bueno, nos planteamos entonces la calidad debe ser integral en lo técnico y en lo humano. A mí me sorprende escuchar hablar de humanización de la atención. Y me pregunto, ¿en qué minuto dejamos de ser humanos? ¿En qué minuto nos dedicamos a ser veterinarios y no funcionarios, profesionales, personas dedicadas a atender a otras personas con tantas necesidades o valores como los que tenemos nosotros? Porque más allá de humanizada, quizás debiéramos hablar de personalizada, individualizada, ¿cierto? Entonces, esta humanización centrada en la persona y su contexto. ¿Qué requiere la comunidad? Cuando uno le pregunta, dice que me miren a los ojos, que le entienda lo que me hablan, ¿cierto? Pero quiere información. ¿Y para esta información puede acceder fácilmente? De repente el paciente se pierde y no llegó a la casa. Y la señora, el marido, quien fuera, con quien está, se empieza a preocupar. Es diabético, usa insulina, se vino sin desayuno. Y son las 2 de la tarde, no sé si habrá comido, no habrá comido. No le puedo dar información. Por favor, se lo pido. Entonces, ¿dónde dejamos la humanización? ¿Qué tiene? ¿Por qué lo dejaron? ¿Lo puedo ver? Basta a veces con solo ver a la persona y se queda tranquilo, porque ve que está vivo o está viva, ¿no? Vivo en términos generales. Sabemos que la entrega de información tiene límites para respetar la confidencialidad de las personas. Pero ¿cuáles son esos límites? Lo conversamos con el paciente para ver en quién va a otorgar esa capacidad de subrogación o a quien quiere que le entreguemos información. Entonces, hasta hace unos años le entregábamos todo a quien fuera. Hoy día no le entregamos nada a nadie. Entonces, ¿cómo logramos el equilibrio? Vamos transitando de un modelo al otro, pero tenemos que ir dándonos un tiempo para reflexionar, para pensar. Y el paciente podrá decidir quién quiere que le visite, o al menos quién no quiere que le visite. ¿Por qué? Porque necesita mantener un vínculo, necesita establecer alguna comunicación bajo su completa autonomía y bajo su total responsabilidad. ¿Qué nos pasa con las
agrupaciones, en esta participación de la comunidad, ¿lo vemos como una oportunidad o como una amenaza? ¿Qué es lo que nos preocupa? Que nos acusen, que salgamos en los medios. Bueno, y si lo estamos haciendo bien, ¿a qué le tememos? Entonces la transparencia tiene que llegar a todos lados con los límites que se necesitan. Entonces, saber también qué les motiva, porque a veces lo ven como un fast track para obtener una hora más rápido, y ahí la justicia, ¿a dónde nos queda? ¿No? La no discriminación. Quiero saber algo más. Y ahí tenemos varios elementos para tener en consideración a la hora de establecer vínculos con las agrupaciones. No podemos decir per se que son malas ni que son buenas. Tenemos que orientar, tenemos que regular, tenemos que acompañar, ir satisfaciendo esas necesidades de conocimiento de una manera realista, de acuerdo a las posibilidades que tenemos, de modo tal de no generar falsas expectativas, ¿no? Y tener presente que estos equipos de ayuda y de autoayuda nos pueden ser tremendamente útiles. La educación a los pacientes y a la comunidad. Los consejos de usuarios. Yo por muchos años participé en los consejos de usuarios y estuve en las OIRS analizando reclamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les motiva? Lo mismo anterior. ¿Cuáles son los intereses? ¿Son individuales? ¿Son colectivos? Y créanme que si uno los escucha, nos pueden ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para lograr satisfacer esas necesidades. Priorizar en justicia. Priorizar en responsabilidad. Determinar las urgencias. Nos plantean las barreras y las interferencias que hay a nivel de las comunicaciones de la red. ¿Cómo podríamos resolver? ¿Cómo podríamos mejorar? Sistemas de OIRS. Bueno, ¿qué es lo que más les interesa a las personas? Y que uno ve y los que han trabajado o están trabajando en todo lo que le compete a la OIRS. El tema de la acogida. ¿A quién pregunto? La transparencia que ya la nombrábamos, ¿no? La retroalimentación que recibimos. ¿Cómo desde esa mirada podemos encontrar soluciones? ¿Que hay reclamos que reclaman de más? Sí, lo van a ver y lo vamos a tener siempre, porque la percepción es individual. Pero vayamos trabajando aquello que nos puede permitir trabajar más tranquilos, trabajar más contentos, desarrollar las virtudes, respetar los valores del otro para avanzar. Pero en general los equipos de salud, cuando nos hablan de reclamos, los invalidamos, ¿cierto? Los dejamos al margen. Entonces la retroalimentación que va en términos de la claridad. Entre nosotros mismos validamos los documentos que hacemos. Obvio que lo entendemos. Si esto es como el investigador que establece su proyecto y él lo entiende, fantástico. Tiene que haber una entidad independiente que lo pueda validar. ¿Quién mejor que los mismos usuarios, no? Ya decíamos las expectativas reales, los procesos, la claridad de esos procesos, la comprensión, la transparencia y la incorporación de las comunidades a la percepción de la calidad. Si queremos conocerla, existen desafíos y mecanismos. Paciente incógnito, familiar incógnito, que nos ayudaría. Porque si tenemos que tener algo presente, es que la gente tendría que ser muy torpe, muy necia,
para hacer las cosas de manera incorrecta cuando el jefe está cerca. Bueno, entonces, la importancia que tenemos de valorar la retroalimentación para la mejora de los procesos y el logro del objetivo principal que buscamos en salud. ¿Compartimos los valores a nivel institucional y estamos comprometidos con ellos? Revisémoslo, reflexionémoslo, fomentémoslo. ¿Qué necesitamos para responder a esta ética, que es una ética de mínimos? Esta ética de mínimos que mediante el respeto de los valores diferentes nos permite una convivencia en paz y en justicia. Entonces, la dignidad la tenemos todos. Y todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. El principal recurso con el que contamos somos nosotros mismos, el recurso humano, que tiene que estar comprometido, que tenemos que tener la voluntad de ejercerlo de manera que respetemos al otro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se nos da vuelta este círculo. Hoy estamos aquí, mañana estamos prestando atención, en otro momento somos pacientes y en otro instante somos familiares o de cualquier tipo de un paciente. Entonces, nada más que cosa de tiempo para estar al otro lado. Y eso lo tenemos que tener presente. ¿Dónde estamos hoy? Al otro lado podemos estar mañana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación y comentar un par de cosas antes de comenzar con la presentación. Cuando nos invitaron a hacer esta presentación, nosotros conversamos y dividimos un poco el tema para presentarlo de la manera que se ha hecho, más enfocado en la persona, más enfocado en la comunidad, y yo me voy a enfocar en la institución, para ver las distintas visiones y distintas vertientes. Evidentemente, en 15 minutos uno no puede tratar todos los temas, así que hemos seleccionado algunos puntos específicos que son los que nos interesaba destacar más, pero hay mucho más que podríamos comentar y conversar. Y lo primero también es hablar de los derechos. Nosotros siempre hablamos de los derechos y pensamos al tiro en la ley, y en las pautas y en las normas que tenemos y en las cosas que tenemos que cumplir. Eso está bien, es parte del trabajo y han sido avances importantes, pero no es lo único. Entonces, no quedarnos solamente en ese aspecto. Y cuando uno habla de los derechos, son mucho más amplios que lo que nosotros estamos discutiendo acá también. Nosotros nos fijamos acá el tema de la autonomía, la confidencialidad y el consentimiento informado, ¿no es cierto? Porque eran los temas que interesaba discutir. Pero hay otros aspectos que son tan importantes como eso, como es que el acceso a la salud y la calidad de la atención en salud también son derechos. Lo que pasa es que no los estamos comentando ahora, pero no nos olvidemos que están ahí y que es fundamental para que podamos llegar a hablar de esto, de la autonomía, el respeto a la dignidad de las personas y el consentimiento informado que tienen que entregar. Entonces, ahí uno podría estar varios días discutiendo sobre los derechos en salud y cuáles son y dónde podríamos avanzar, etcétera. Pero esto es lo que me interesaba
plantear ahora. Y hay unos principios generales en relación a los derechos de los pacientes. Aquí yo puse un resumen de una publicación de un libro en que está el derecho a la información, el derecho a tomar las propias decisiones, ¿sí? Y el derecho a que sea respetada la intimidad y la confidencialidad. Pero nos preguntamos si efectivamente, y ahora desde la perspectiva de las instituciones donde trabajamos, sean públicas o privadas, sean de atención abierta o cerrada, conocemos y respetamos los derechos y deberes de los pacientes, más allá de conocer la cartilla de los derechos, ¿no es cierto?, o de haber visto la ley publicada o haberla leído en algún momento. Lo tenemos incorporado como efectivamente un derecho y que para nosotros significa una obligación, ¿no es cierto? Involucramos a los pacientes en todos los aspectos de su asistencia, ahora pensándolo desde la perspectiva más institucional. Cuando el paciente llega a atenderse a nuestro hospital, a nuestro CEFAM, al lugar donde estamos. ¿Cómo llega? ¿Dónde ingresa? ¿Cuántas filas tiene que hacer para llegar al lugar de la atención? Porque eso también tiene que ver con el respeto a la autonomía. ¿Cómo respetamos los tiempos de esas personas cuando tienen que estar días enteros para tener una atención? ¿Estamos respetando su autonomía? O sea, hay que pensarlo un poco también desde esa lógica, no solamente desde la lógica de la atención. Es cierto que hay problemas de recursos, etcétera, y por lo tanto hay cosas que no podemos hacer, pero hay aspectos en los cuales podemos mejorar desde la perspectiva ética lo que estamos haciendo para dar aquello que estamos comprometiendo a entregar. Entonces, dejamos que la familia participe, respetamos los valores culturales, espirituales, personales. Habría que evaluarlo, ¿no es cierto? Y una pregunta que a mí me parece central es si el centro de salud como organización muestra respeto a las necesidades de confidencialidad, intimidad, comunicación. Porque nosotros vemos paciente hospitalizado, se traslada el paciente a otro servicio y no lleva toda la ropa, lo dejan esperando a veces en la entrada del servicio. ¿Estamos respetando la confidencialidad y la intimidad de esa persona? La intimidad corporal, que es tan importante para muchas personas, se pierde cuando el paciente lo bañan, cuando el paciente va a rayos, cuando el paciente... Entonces, por un lado tenemos los protocolos, cumplimos con una serie de cosas, pero hay una serie de aspectos que desde la perspectiva institucional no estamos protegiendo. Y si no la protegemos, el profesional tampoco la va a proteger porque no puede, no tiene cómo. Tiene que ser un trabajo conjunto. Por eso quería plantear estas preguntas y finalmente plantearse si el centro dispone de un código ético. Puede que no lo tenga escrito, pero que tenga valores que comparta con sus profesionales y con sus funcionarios en relación a cómo debe manejar el sistema y cómo debe tratar los pacientes. ¿Por qué estamos hablando de instituciones? Porque desde la perspectiva de la bioética tenemos distintos niveles de discusión. Tenemos la deliberación en el nivel más micro, que es la ética clínica, que es lo que más conocemos, ¿no es cierto? Y donde los comités de ética son un gran aporte para tomar decisiones, apoyar, tomar decisiones compartidas frente a pacientes individuales. Y tenemos la gran discusión a nivel macro de la sociedad sobre problemas mayores. Pero tenemos esta mesoética que se ha dado en llamar, que es la ética de las instituciones de salud, que tienen que preocuparse de tener un clima ético, de tener códigos éticos y de tener valores compartidos con sus profesionales. ¿Qué es lo que vamos a entender por ética de la organización? Es cómo articulamos y aplicamos los valores que son importantes y con los cuales tomamos las decisiones. Esta, la segunda, que a mí me parece como que va justo al meollo del asunto, es el uso intencionado de los valores para guiar las decisiones del sistema. O sea, si nosotros decimos que estamos preocupados de los pacientes, que respetamos determinados valores, que respetamos también a nuestros funcionarios en determinados valores, tenemos que tener normas, protocolos y trabajo en relación a eso. No tener una declaración por un lado y por otro lado hacer una cosa distinta. Entonces,
tenemos que ir avanzando en coherencia. Hay avances en muchos lugares y hay muchas cosas que están declaradas y además todos tenemos declarados los valores, porque yo les aseguro que todos tenemos planificación estratégica y tenemos misión y visión. Y ahí están declarados los valores. Ahora, yo siempre cuando hago clase de este tema a veces y pregunto a las personas que están en el auditorio si conocen la misión y visión de su institución, y siempre hay algunos que no la conocen. Y eso es una falla de esa institución. Cuando esa persona llegó, no fue capaz de enseñarle lo que para ellos se supone es importante. Entonces, es un tema que hay que ir avanzando y conversando. Ahora, ¿cómo pueden las organizaciones mejorar esta integración de la ética en el cumplimiento de los derechos? Primero es declararlo y darlos a conocer y también conversarlos, porque no tenemos que estar de acuerdo en todo. La ética de la institución no necesariamente es 100% acorde con la ética profesional de las personas o con la ética individual de algunos profesionales. Pero tenemos que tener una línea de trabajo común, ¿no es cierto? De mínimos que vamos a cumplir todos y que vamos a trabajar todos. La ética de la organización debería promover la integridad, la justicia y la responsabilidad en la toma de decisiones clínicas y administrativas. En la toma de decisiones administrativas muchas veces hay aspectos éticos fundamentales de distribución de recursos, de justicia, de respeto por las personas. Entonces, eso también debe ser considerado. Se requiere deliberación y participación, por supuesto, y se requiere escuchar a las personas, no solo a los pacientes usuarios, también a los usuarios internos, como se llamaba antes, los funcionarios, los profesionales, todos. Todos tienen algo que decir y que aportar cuando hay un protocolo que no está funcionando bien o hay un aspecto que no se está cumpliendo bien, porque todo es susceptible de mejora en ese sentido. Y ahí hay que hacer un trabajo de más largo aliento. Y eso implica, valga la redundancia, implicar a las personas en todos los niveles de la organización. Los aspectos clave es para asegurar la atención de calidad tanto técnica como humana. La organización ojalá establezca un código ético que recoja los valores y no es necesario que esté escrito en todos lados, pero sería muy deseable, y el compromiso de los profesionales es imprescindible. Ahora, un par de comentarios más. La ética institucional es una ética de la responsabilidad. Cuando uno habla de ética de la responsabilidad, está hablando de una ética que no solamente se basa en determinados principios en los cuales uno tiene que trabajar, sino que también evalúa las consecuencias de las decisiones que toma. Entonces, por ejemplo, cuando yo organizo en un hospital o en un CEFAM o en una clínica, donde sea un proceso de ingreso de pacientes con un reglamento, un protocolo, etcétera, y no miro todos los aspectos, puede tener consecuencias muy malas en términos de respuesta de los pacientes, de que hayan eventos adversos, complicaciones, etcétera, una serie de cosas, porque no se evaluaron suficientemente las consecuencias de la decisión. Por lo tanto, cuando uno evalúa desde la perspectiva de la ética de la responsabilidad, tiene que mirar el proceso completo. No puede quedarse solo en que efectivamente, por justicia, uno debería entregar tal cosa, por respeto a la autonomía debería hacerlo de tal o cual manera, pero si no tengo las condiciones para hacerlo, a lo mejor voy más despacito y lo hago paso a paso para lograr un mejor resultado. La idea es que las organizaciones ojalá tengan un clima ético, que sea una percepción compartida respecto a valores, y eso permite mejorar no solo el bienestar del paciente, sino que también la confianza en el sistema y la confianza en las instituciones, que está tan perdida, como decían en las presentaciones de hoy en la mañana. Entonces, para ir finalizando, la ética de las organizaciones se va a ocupar de deliberar sobre los factores relevantes para la organización, que son los que la definen en el fondo. Su aplicación debería ser en relación con todos sus stakeholders, con todos sus incumbentes o los involucrados, como se quieran llamar, que van desde el paciente, la comunidad, los trabajadores y otras personas que también están involucradas.
la comunidad que no va al establecimiento también tiene algo que decir respecto a cómo está funcionando. ¿Y cuál es el objetivo? Es el mismo objetivo que tienen todos los programas de mejora continua y de calidad, es tener una institución de excelencia. O sea, todo va en la misma lógica. Y finalmente, en relación a la ética y los derechos del paciente, el reconocimiento de los derechos nos impone deberes éticos a todos. Ahí dicen los prestadores, para resumir, o sea, la organización y los profesionales y el resto de los trabajadores, los pacientes y la sociedad en su conjunto. Porque no hay que olvidar que las instituciones de salud son organizaciones que están en la sociedad y que son parte, ¿no es cierto? Y que tienen mucho que aportar, por lo tanto, es importante trabajarlo de esa manera. Y eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias nuevamente y pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenos días. Gracias Lorna, Alejandra, María Inés, además por haberse puesto de acuerdo en repartirse los contenidos y haber podido focalizar en cada uno de ellos. Todo esto, como que todos lo sabemos, como que es tan evidente, pero a la hora de la praxis como que hay una distancia tremenda. Hoy día, una de las cosas que nos complica más, creo que está siendo una medicina, una salud defensiva. Estamos todos en la defensiva. Están los funcionarios que reciben a los pacientes en las admisiones, los SOME, súper a la defensiva. Salió hoy día con el tema de la urgencia en el San Borja. Los médicos están tomando decisiones de la atención, de qué exámenes tomar, de qué decisiones hacer, súper a la defensiva. Y después, harto después, está todo esto que estamos hablando, digamos, el paciente en el centro, la necesidad de tener, cómo actuamos con una ética avanzada. Entonces, junto con entender y compartir todo lo planteado, ¿qué pasa, digamos? ¿Para dónde vamos con esto? ¿Dónde inflectamos esta tendencia? ¿Qué tenemos que hacer para inflectar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué hay ahí que podamos cambiar la tendencia en que estamos de salud defensiva y poner en el centro al paciente genuinamente? Bueno, yo creo que lo que usted plantea es una realidad y tenemos una organización que de alguna manera es la que nos va a permitir amortiguar, ¿cierto? Consolidar, actuar como bisagra, si queremos llamarla, que es la comunidad. Nuestra experiencia en el Hospital Padre Hurtado con el Consejo de Usuarios, o Consejo Consultivo, como se llamaba, fue que justamente ellos fueron los que se preocuparon de la defensa, siendo muy críticos en todo lo que estaba mal, pero también muy comprometidos en la defensa de lo que se hacía bien. Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene que marcar el sello. Lejos de ahuyentarlos, de espantarlos, lo que tenemos que hacer es cautivarlos, encantarlos, mostrarles lo que en realidad estamos haciendo para mejorar. De modo que aquello que tiene fallas lo podamos ir corrigiendo y ellos sean quienes actúen en defensa de eso. Así que mi invitación es a considerar esas instancias, a considerar esos reclamos,
a considerar para poder transparentar. Hoy día, a todo nivel, la población lo que exige es transparencia, probidad, integridad. Y eso le tenemos que dar la importancia que tiene. Yo quería agregar algo a lo que menciona Alejandra, que es lo que tiene que ver con la formación de las personas. Yo creo que nosotros, todos, cual más, cual menos, tiene algún nexo con la docencia, con los alumnos que vienen a hacer práctica clínica, etcétera. Y ahí hay otra oportunidad de ir cambiando lo que hacemos y de ir mejorando cómo damos la atención. Por otro lado, todos los procesos que hemos hecho hasta este momento en el sentido de incorporar calidad, de incorporar protocolos, de acreditar los establecimientos, hacer un montón de acciones que han sido muy positivas y han ido en mejoría de lo que hacíamos antes. Pero nos falta todavía cómo avanzar en eso, y yo pienso que la formación de las generaciones jóvenes y el incorporarlo en la enseñanza también es un tema que podría ayudarnos bastante. Considero que siempre ha sido difícil hacer gestión, muy difícil. Hoy día es mucho más difícil que antes. Yo respeto mucho a la gente que se atreve hoy día a los concursos de direcciones y esas cosas, porque es un gran desafío. Y es un gran desafío porque una de las falencias que tenemos, y lo puedo decir con toda propiedad, es que nos falta evaluar los procesos que iniciamos. Tenemos muchas iniciativas muy buenas. Yo conozco y recuerdo al tiro 4 o 5 iniciativas con los adultos mayores, con los operados de cadera, con los pacientes con hipoacusia, etcétera, con los niños prematuros, etcétera, pero nos falta evaluar. Entonces, muchas veces la política de salud, que no es una política de Estado aún, que tiene que ver con los gobiernos de turno, que tiene que ver con los políticos de turno, dejan truncados muchos modelos que son de beneficio para la población porque tienen que ver con ideologías. Y las ideologías se apropian de los modelos. Y los modelos no tienen ideología. No por pensar de una forma uno va a ser de derecha o izquierda. Los modelos no tienen ideología. Y eso nos falta hoy día. Dejar de ideologizar la salud. La salud es para todos. Y yo apelo, porque somos fanáticas de la ética aquí, apelo a intentar modelos de comités de ética institucionales e invitar ahí a reflexionar, a conversar. Hoy día yo también hago mucha docencia y les digo a los chiquillos, miren, ¿saben ustedes? En 50 años más van a tener los ojos súper grandes, no van a tener, las orejas van a estar disminuidas y la boca también, porque estamos usando el WhatsApp todo el tiempo. Y hoy día nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos por la nube, nos comunicamos por el Instagram, etcétera. Y dejamos de hablar. Instancias de reflexión, donde nos juntemos con el auxiliar de servicio, con el técnico paramédico, a conversar cómo estuvo hoy su trabajo, cómo lo hizo, qué situación difícil tuvo hoy día que abordar. Fíjense que yo tuve la oportunidad de hacerlo en mis tareas. Fui jefa de muchas cosas. Y afortunadamente había tiempo. De repente, en algún ratito, en un caminar por un pasillo, escuchar también a las personas, escucharnos entre todos. Yo creo que esa, sigo pensando, y es como la idea fija, que el escuchar da muchos resultados. A eso yo quiero agregarle algo más, y es el salir de la oficina, ir a terreno. Autoridades, jefaturas, encargados que están dentro de una oficina no pueden conocer la realidad. Salgan de las oficinas. Vayan al terreno, que la gente los vea, que hay preocupación,
que hay compromiso, que hay interés por mejorar. Podemos estar llenos de normas, llenos de protocolos que nos guían, que nos ayudan, que nos permiten unificar ciertos criterios, pero nada mejor que la presencia. Hagan terreno, ¿ya? Así es que la invitación es esa. Si de verdad queremos mejorar, hagamos terreno. Vamos a donde están los pacientes, a donde están las personas que esperan, a donde están los familiares consultando, y nos va a dar luces y la gente también se va a sentir que estamos comprometidos con eso. ¿Tenemos una pregunta más? Hola, buenas tardes, me imagino. Bueno, mi consulta, y como poner un tema también, yo soy enfermera, mi nombre es Oriana Barriento y trabajo en un tema delicado que son los análisis de los eventos Centinela en mi institución. Y se da mucho este tema también donde los profesionales se ven involucrados emocionalmente, ya que hablábamos de las emociones, y es algo instintivo también de poder poner una protección, y eso es súper entendible. Y lo hemos conversado, abordado largamente, muchos años, tratando de proteger también a las segundas víctimas, porque nosotros partimos por de que la gente no se levanta pensando que va a dañar a 4 o 5 pacientes por día. Entonces, ese es nuestro basal. Sin embargo, también nosotros vemos que hay pacientes, como lo pusieron en la exposición, que la ética también viene desde los pacientes y de la sociedad. Nosotros hablamos siempre de la ética de nosotros como profesionales. Yo ahora estoy en la parte administrativa, pero estuve muchos años en la operación directo, pensando en la parte ética, lo moral, lo correcto. Sin embargo, también nos estamos enfrentando, a lo mejor mucho más seguido o más visible, cuando hay un paciente que cruza ese límite de la ética. Entonces, también nos vemos enfrentados cómo podemos decir cuando un paciente oculta información buscando algún beneficio propio. Eso como herramienta a utilizar. Eso, mira. Lo estaba pensando cuando hablabas, que hace aproximadamente 10 años, porque yo estaba en el hospital haciendo en un piso y caminando un día en la tarde con una de las enfermeras, pasando visita, me llamó la atención ella y me dijo, mira lo que hay ahí en el suelo. Y había un sujeto sentado en un pasillo y en el suelo había un revólver. Había una pistola. Y fue increíble. Era como una cosa como que uno no se lo podría imaginar. Y entendíamos que era alguien que estaba esperando entrar a la visita de los pacientes. Estamos en un mundo que ha cambiado, pero en forma dramática. Y nosotros nos hemos quedado. Nos hemos quedado y hemos pasado, como decía Alejandra anteriormente, en este péndulo, porque también vivimos el periodo donde los hospitales, por ejemplo, en las maternidades se abrían al público a los martes y los domingos. Por lo tanto, si el recién nacido venía a este mundo el día miércoles, el papá no lo veía hasta que llegaba la parturienta a la casa. Pasamos al hospital amigo, donde la gente entra a cualquier hora, donde los padres están ahí, ¿no es cierto?, todo el día, y no ponemos normas. Y eso es lo que yo hablaba de la transparencia y la veracidad. Yo creo que si uno explica y da normativas en términos de que hasta aquí es como cuando ustedes habrán tenido alguna experiencia, yo he tenido varias, de estar internada en una clínica y uno firma un documento donde dice que no se puede bajar sola en la camilla, que tiene que tocar el timbre porque si no se va a caer. Y uno dice, ay, pero yo todavía me la puedo sola. Firme igual, señora. Acá usted es la responsable. Y nos falta eso. Nos da miedo de repente hacer exigencias a las personas. Pero si se las hacemos con información y con un buen lenguaje, la gente
las personas entienden. Entonces, usted no puede estar acá porque usted perturba el accionar de la gente. Usted no puede, bueno, hasta en los colegios hoy día detector de metales. No se puede entrar a un hospital con un revólver. No se puede entrar con un cuchillo. Hemos sido amenazados, alguien decía, sí, yo también he sido amenazada un par de veces. Entonces, vivimos en tiempos difíciles y tenemos que adaptar y de repente pensar, no, esto no se podría hacer, es impresionante lo que yo voy a hacerlo nomás, atreverse. Y las direcciones y las autoridades tendrán que apoyar, aunque sea políticamente incorrecto, porque aquí funcionamos mucho en el relativismo de los valores. Al interior decimos todo esto, pero para afuera no lo vayamos a decir porque es políticamente incorrecto, nos bajan los bonos. Tenemos que arriesgarnos nomás. Que yo agregaría a lo que preguntaba la persona acá, es en relación a la parte de la ética institucional, al apoyo que tiene que brindarle a esas personas que tuvieron el problema y que están siendo estudiadas, digamos, en el evento Centinela o lo que sea, que han sido citadas a reuniones, etcétera. Y también dentro de la institución y entre nosotros tratarnos de la manera adecuada, con respeto por la confidencialidad de la información también. No tiene por qué contarle a todo Chile lo que pasó o lo que no pasó, salvo que haya alguna razón de peso para que eso se dé a conocer. Y eso también es parte del respeto y de la ética institucional. No solamente pensando en tener buenos procesos o etcétera, o tener buenas normativas, sino que cómo nos comportamos entre nosotros también. Y en la medida que logremos mejorar esos aspectos, también vamos a lograr mejorar la atención hacia otros. Ay, sí, les damos las gracias nuevamente y les vamos a entregar un regalito por habernos acompañado. Bienvenidos a SOCAS. Somos una organización científico-técnica que promueve y contribuye a la mejora continua de la calidad en salud, con el propósito de lograr la satisfacción de los usuarios. Somos el punto de encuentro para compartir experiencias de mejora y para proponer políticas públicas. Creemos que a través de la gestión de la calidad podemos mejorar nuestro sistema sanitario. Creemos que el pensamiento positivo y trabajo colaborativo hacen posible el cambio y permiten poner al paciente al centro de nuestro quehacer, porque somos referentes en aporte al conocimiento sobre calidad asistencial. Ven, hazte socio y acompáñanos a transformar el cuidado de la salud de Chile.